Ok, buenas noches a todos. Vamos a inclinar nuestro rostro para tener una oración y dar inicio entonces con el programa en este momento. Oremos. Dios bendito, te damos gracias, Señor, por tu amor, misericordia que siempre estás con nosotros. Pedimos que en estos momentos sea tú dirigiendo al hermano Ángel, quien va a dar esas palabras para cada uno de nosotros en estos momentos. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Ángel. Okay. Ahí parece que está teniendo problemitas, ya va a conectar. Hermanos, ¿me escuchan, por favor? Poco feo, pero Ok, muy bien. Muchas gracias, hermano Jason. Muy bien, hermanos. Feliz noche. Dios me los bendiga a todos. Estoy muy contento de estar con ustedes en esta PC de jóvenes. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Un tema muy interesante, el cual es historia eclesiástica. ¿Y qué significa historia eclesiástica en sí? Muy bien, hermanos. Vamos a ver. A ver cómo funciona la cámara. Aquí, ok. Muy bien, vamos a ver qué significa historia eclesiástica en sí, en el concepto que vamos a hablar en esta noche. Muy bien, hermanos. La historia eclesiástica es, por así decirlo, como dice su palabra, la historia de los comienzos de la iglesia. Todas las etapas y los sucesos fueron aconteciendo a medida que la iglesia iba tomando esa idea y ese pensamiento religioso. Muy bien, dentro de la historia eclesiástica se encuentra nuestro tema de esta noche. Este tema es la controversia que hubo en la iglesia durante el siglo octavo, la controversia que hubo durante el siglo octavo. Vamos a ver cómo el uso de las imágenes del siglo octavo. Muy bien, entonces vamos a ver el siglo octavo y vamos a mirar cómo eso afectó a la iglesia y vamos a compartir pantalla. Vamos a ver si logro compartir rápidamente la pantalla con ustedes para poder ver todo lo que vamos aquí. Vamos a compartir aquí. Vamos a compartir. Aquí. Compartir pantalla. Muy bien. Vamos a compartir la pantalla con ustedes, mis hermanos. Y creo que ya se ve la presentación, ¿correcto? perfecto. Ok, mis hermanos. Muy bien. Vamos a iniciar. Como lo ven aquí, la imagen, ustedes pueden observar unas personas destrozando una imagen. Y así que nosotros vamos a ver
¿Cuál fue esa gran controversia? ¿Cuál fue ese problema que hubo por el uso de las imágenes en el siglo VIII? Muy bien, vamos a iniciar. Primero que nada, no sé si muchos estuvieron presentes en el seminario acerca de la exégesis. Y un punto muy importante era el contexto histórico. Así que nosotros vamos a hablar un poco acerca del contexto histórico del siglo VIII, para nosotros poder ubicarnos en el contexto de esta situación que estaba sucediendo. Vamos a ver un poco acerca del contexto histórico del siglo VIII. Muy bien, el siglo VIII fue llamado también como el siglo de los sarracenos, el cual inició el 1 de enero del año 701 y terminó el 31 de diciembre del año 800 del Imperio Carolingio. Pero en este siglo también se da un punto muy importante, que es la expansión de los musulmanes, de la cultura musulmana. Los árabes conquistaron casi definitivamente el norte de África y también invadieron la península ibérica. Como también lo dije, Carlomagno fundó el Imperio Carolingio en el 726, y este punto es muy importante para nosotros poder enfocarnos en la controversia que vamos a hablar en esta noche. En el 726, el emperador León III, conste que también existe un papa llamado León III, así que hay que hacer la diferencia. Este es el emperador León III, instaura la iconoclasia como política religiosa. En el 732, Carlos Martel derrotó a los musulmanes en la batalla de Poitiers. En el 754, Carlomagno conquistó Italia, que en aquel tiempo se llamaba Lombardía, bajo el dominio de los lombardos, y creó los estados pontificios, que durante 100 años iban a ser dominados por los papas. En el 754, Carlomagno, en el 772 al 804, casi 30 años de batalla, Carlomagno conquistó el ducado de Sajonia. Y esto es muy interesante porque Carlomagno era un rey franco cristiano que empezó su conquista por toda Europa, implantando el cristianismo a la fuerza. Y esta batalla contra el imperio sajón es muy interesante, ya que había un sajón que fue, por así decirlo, el mayor enemigo de Carlomagno, llamado Viduquindo, que al final se terminó aliando con Carlomagno por la paz del pueblo. Pero este punto es muy importante. También en el 787, recuerden el nombre de la emperatriz bizantina Irene, que de ella vamos a hablar un poco más adelante, y ella llama al segundo concilio de Nicea para tratar el tema de la iconoclasia, que había sido puesta como política religiosa por el emperador León III, como ya lo habíamos dicho. En el 792, los búlgaros derrotaron a los bizantinos en la batalla de Marcel, dirigidos por el emperador Constantino VI. Y para cerrar el siglo VIII, en Navidad del 800, Carlomagno es proclamado por el Papa León III como emperador de Roma. Y este punto da inicio al que es llamado el Sacro Imperio Romano Germánico. Interesante cómo la instauración de la iconoclasia como política religiosa por el emperador León III. Vamos a iniciar con esto que fue llamada la última gran controversia del siglo VIII. Esta controversia por el uso de imágenes que tenía la iglesia fue muy controversial. Miren, muchos emperadores durante mucho tiempo habían aceptado el uso de imágenes en las iglesias, y las iglesias tenían grandes representaciones de historias de la Biblia, representaciones de Jesús, de María, de Jesús siendo niño. Sin embargo, esta última controversia nos dice que sucedió a la iglesia durante este periodo en el que estamos estudiando, es decir, antes de los años 800, fue o no utilizar imágenes en el culto público, si se debía o no utilizar imágenes en el culto público. También, en la antigua iglesia cristiana, no parecía haber antes una oposición alguna a la decoración de las iglesias mediante imágenes. Miren, no había oposición. Las iglesias no se oponían a que en los templos hubiera una imagen de Jesús,
una imagen de María, o una imagen del nacimiento de Jesús o de la crucifixión. Por lo general, estas iban alusivas a un episodio bíblico. Sin embargo, las imágenes se podían encontrar en muchos lugares, tanto en las catacumbas romanas como en la iglesia de Dura Europa, la más antigua que aún se conserva hasta el día de hoy. Y les voy a presentar también una imagen de esta iglesia. Miren, esta es la iglesia de Dura Europa. Si ustedes pueden ver la presentación, ven que en todas sus paredes existen, por así decirlo, representaciones de alguna historia. Eso fue lo que empezó esta controversia acerca de si se debía utilizar o no las imágenes en los templos. Ahora, un punto por así decirlo, que estalló, que hizo que estallara esta controversia fue el aumento del cristianismo. El aumento del cristianismo, pero no el cristianismo en sí, sino el aumento de las personas que se iban convirtiendo al cristianismo. Recordemos que no había muchos cristianos, sino que los paganos eran bautizados y se iban convirtiendo al cristianismo. Miren, según fue habiendo mayor número de conversos al cristianismo procedentes del paganismo, hubo pastores que comenzaron a temer que el uso de imágenes en las iglesias podría llevar a algunos a la idolatría. Es muy diferente. ¿Por qué? Porque las personas venían de una cultura totalmente distinta, donde adoraban sus imágenes, adoraban sus dioses, y ahora estos pastores de las iglesias primitivas, recordemos que esto era antes de que existiera la llamada iglesia católica, antes de que el Estado se uniera con la iglesia. Entonces, los padres de la iglesia primitiva y algunos predicadores y pastores temían que estas personas vieran las imágenes y pensaran, ok, esto es igual como cuando mi vida pagana, esto es idéntico, y los impulsara a hacer idolatría. Por tanto, en algún tiempo después de la conversión del emperador Constantino al cristianismo, empezaron a encontrarse ciertos sermones, ciertas amonestaciones contra el uso de las imágenes y el uso indebido, algo por así decirlo, un episodio bíblico, pero ahora ellos tenían miedo de que se utilizara de una manera contraria. Muy bien, ahora a las imágenes les pusieron un nombre muy, por así decirlo, extraño. A las imágenes, y ustedes pueden ver allí una imagen acerca de la crucifixión de Jesús. Ahí está a color, están todas las personas, está María, cuando están bajando a Jesús, y le llamaron a las imágenes que están en los templos el libro de los incultos. Así se le decía a las imágenes, el libro de los incultos. ¿Pero por qué? Mira, en el siglo VIII era una época que las personas no sabían ni leer, no sabían escribir mucho. Algunos no tenían ese conocimiento, no eran tan letrados, que eran importantes para la cristiandad. Este fue prácticamente por así decirlo, el objetivo principal de las imágenes, darles a entender a las personas cuál era ese episodio bíblico, qué estaba sucediendo, cómo había pasado. Porque imagínense usted tiene una Biblia, pero no la sabe leer, ¿cierto? No sabe leer, no tiene, por así decirlo, ha escuchado la Biblia, pero no tiene una, pero le presentan una imagen, una recreación, una pintura acerca de ese suceso bíblico. Usted ya puede, por así decirlo, entender y saber más o menos qué era lo que estaba sucediendo. Es por eso que a las imágenes le llamaban el libro de los incultos. Ahora, el estallido de la gran controversia. Ya vimos en el contexto histórico y hablamos acerca de León III. Hablamos acerca de que los cristianos, muchos paganos se estaban convirtiendo al cristianismo y esto estaba provocando un temor en los pastores porque imagínense ustedes, las personas veían las imágenes allí y ¿qué iban a hacer? Claro, adorar la imagen de Cristo, adorar la imagen de Dios. ¿Cuál fue el estallido de esta gran controversia? ¿Cómo estalló esta controversia? Muy bien. La controversia estalló cuando el emperador León III, ya lo habíamos dicho, no se debía confundir con el Papa, mandó a que se derribara una estatua de Cristo. Esta estaba
en una iglesia en Constantinopla y era muy venerada por las personas la estatua de Cristo. Entonces, este emperador León III la mandó a derribar por completo porque él decía que esto era una idolatría, que esto no podía suceder, que no se debería adorar la imagen y la mandó a destruir. Entonces, el imperiales, claro, como era el emperador y tenía todo el poder, y inició una campaña en contra de las imágenes que tomó cada vez mayor impulso. Entonces, este emperador empezó con esta campaña para quitar todas las imágenes de las iglesias. No sé si ustedes vieron en la diapositiva anterior, vamos a ver si se las muestro aquí, aquí donde dice la última gran controversia, ustedes pueden ver a las personas con combates, con palos, trepados en las escaleras, bajando las imágenes, destrozándolas, pues ese fue el movimiento que inició este emperador. Pero aquí hay un dato muy interesante. Y es que los historiadores no concuerdan acerca de por qué llevó a este emperador a desatar esta campaña. Y claro está que este emperador era un hombre de fe, era cristiano, pero se dice que los musulmanes tenían una creencia acerca de los cristianos, y era que los cristianos eran idólatras. Los musulmanes decían que los cristianos eran idólatras, que adoraban imagen. Entonces, como el emperador León III no quería que este, por así decirlo, chisme o rumor siguiera corriendo por los oídos de las personas, decidió acabar con todas y cada una de las imágenes que habían en ese entonces en las iglesias de su imperio. Ahora bien, vamos a hablar acerca de los iconoclastas y los iconódulos. Estos fueron dos partidos, o por así decirlo, dos posiciones filosóficas. Y vamos a hablar acerca de ello. Se dice que en el año 754, ahora el hijo del emperador León III, que prohibió en ese entonces el uso de las imágenes en el culto. Y no solo las prohibió, sino que condenó a las personas que habían salido en defensa de las imágenes. Ahora no solo era, por así decirlo, la prohibición para que las imágenes estuvieran en las iglesias, sino que ahora todo aquel que estuviera a favor del uso de las imágenes iba a ser sancionado, iba a ser castigado. Especialmente el patriarca Germán de Constantinopla y el famoso teólogo Juan de Damasco, que fueron personas que defendieron a capa y espada, por así decirlo, el uso de las imágenes. De esta manera, luego de este edicto que hizo Constantino V, el hijo de León III, surgieron dos partidos: los iconoclastas, que significa destructores de imágenes, y los iconódulos, que son los adoradores de las imágenes. Ahora bien, ahora con estas dos palabras en mente, vamos a ver qué posturas tienen, por qué unos se inclinaron a favor de destrozar las imágenes, de quitarlas permanentemente de los cultos, y por qué otros sí siguieron apoyando esta idea. Muy bien, la postura iconoclasta nos dice que sus argumentos están basados en el pasaje bíblico de Éxodo 24:5, donde se prohíbe la idolatría. Entonces, lo que queda de los argumentos de los iconoclastas solamente se encuentra, y es un dato muy interesante, ya que solamente se encuentra en gran medida en los escritos iconódulos de las personas que adoran las imágenes, pero estos se ponen para que se pueda entender cuál es la diferencia y el contraste entre ambos. Entonces, existen varios puntos para que nosotros podamos entender cuál es el argumento que tienen los iconoclastas. El primero, la iconoclasia condenaba la realización de cualquier imagen sin vida. Digamos, yo no podía utilizar, yo no podía hacer una imagen de Cristo, una imagen de María, una imagen de, qué sé yo, cualquier apóstol, no tiene vida. Por eso lo dice aquí, cualquier imagen sin vida, ya sea pintura o escultura, que pretenda representar a Jesús o a uno de los santos. También para los iconoclastas, la única imagen religiosa real, miren esto, es muy importante, la única imagen religiosa real debe tener una semejanza exacta con el prototipo de la misma sustancia, lo que consideran imposible
ya que a las esculturas, claro está, a una imagen de madera, de palo, de arcilla, le falta espíritu, no tiene vida. A la pintura tampoco tiene vida, tampoco tiene espíritu. Por eso los iconoclastas, para ellos el único icono verdadero y permitido de Jesús es la Eucaristía, que cree que es su verdadero cuerpo y su verdadera sangre. Ahora bien, el cuerpo verdadero y la sangre de Cristo, y lo siguen matando a cada rato. Pero nosotros creemos, cuando hacemos la Santa Cena, que el pan y el vino solamente son un símbolo representativo del cuerpo y la sangre de Cristo, mas no creemos, como los iconoclastas, que son verdaderamente el cuerpo y la sangre de Cristo. Ahora bien, otro punto importante de los iconoclastas es que cualquier imagen verdadera de Jesús, para que ellos la aceptaran, debía ser capaz de representar su naturaleza divina, lo que es imposible, y su naturaleza humana. Para hacer un icono de Jesús, uno está separando su naturaleza divina y humana, puesto que solo lo humano puede representarse. Separar las naturalezas era considerado nestorianismo, y de otro modo, confundiendo las naturalezas divina y humana, considerándolas a ambas una sola, unión de la naturaleza humana y divina, lo que se consideraba como monofisismo. Es decir, que si tú creabas una imagen, tenía que tener tanto la naturaleza humana de Jesús como su naturaleza divina. Y no podías tener una si no tenías la otra. Por eso para ellos el uso de imágenes era totalmente imposible. Y el uso de imágenes con finalidad religiosa se veía como una innovación en la iglesia. Era un error satánico. Esta innovación que querían introducir en la iglesia era un error satánico que confundía a los cristianos para volver a prácticas paganas. Cuando usted entraba a una iglesia y usted veía esas imágenes grandes allí en el templo, eso los iconoclastas creían que inducía la mente del pagano que se había convertido al cristianismo a recordarle su vida antigua y hacer que él volviera a el paganismo. Ahora bien, vamos a ver, ya vimos la postura iconoclasta, los que están en contra, los destructores de imágenes. Ahora vamos a ver cuál era la postura de los iconódulos, de la postura iconódula. Ellos defendían las imágenes, trataban de relacionar lo que ahora se discutía con las controversias cristológicas que habían en el lugar en los siglos anteriores. Muy bien, la razón por la cual es posible representar los misterios divinos mediante imágenes, miren lo que ellos dicen, es que en Cristo, el Dios mismo, nos ha dado su imagen. Negarse a representar a Cristo equivaldría a negar su humanidad. Si Cristo fue hombre, ha de ser posible representarlo, como se puede representar a cualquier otro hombre. Además, el primer creador de las imágenes fue Dios mismo, al crear a la humanidad a su imagen y semejanza. Miren la postura de estas personas. Ellos decían que cuando usted hacía cualquier imagen de Jesús, usted lo podría representar. Allí estaba Jesús. Ellos decían que la presencia de Cristo estaba en esa imagen que habían hecho. Sin embargo, nosotros sabemos, como adventistas del séptimo día, que eso es meramente imposible. Eso no se puede, ya que solo es una imagen de palo, de madera, y no tiene ni voz, ni ve, ni oye, ni escucha, ni siente. Ahora bien, ¿se recuerdan que habíamos hablado en el contexto histórico acerca de la emperatriz Irene? Bueno, ¿quién fue la emperatriz Irene? Bueno, cuando el poder del emperador León III de su hijo, que ellos eran emperadores bizantinos, cayó, él cambió la política imperial con respecto a las imágenes. Ya vimos que León III había puesto como política religiosa la iconoclasia, la destrucción de imágenes, y su hijo Constantino V también la había seguido. Pero ahora llega la emperatriz Irene y dice, no, aquí no vamos a seguir haciendo eso. Entonces ella
dice que entra ella el patriarca Tracio de Constantinopla y el Papa Adriano, entre ella y estos personajes convocaron un concilio, el cual fue el segundo concilio hecho en Nicea, pero de los concilios ecuménicos fue el séptimo. Y en ella se trataron los temas acerca de la iconoclasia y el uso de imágenes, si era permitido, si sí, si no, y al final llegaron a un consenso y dijeron, vamos a quitar esto de aquí y vamos a seguir utilizando imágenes dentro de las iglesias, dentro de los templos públicos. Ahora bien, el séptimo concilio ecuménico. Este concilio, miren, restauró el uso de las imágenes en las iglesias, al mismo tiempo que estableció que no eran dignas de adoración. Ahora, aquí hay un punto muy importante, estas dos palabras griegos, dulía y latría. Miren, el concilio restauró el uso de imágenes. Al mismo tiempo que estableció que no eran dignas. Escuchado este argumento, que nos dicen, no, nosotros no adoramos imágenes, nosotros solo le tenemos un respeto. Yo tengo una imagen de la Virgencita, pero yo la respeto, pero no la adoro como Dios. Tengo una imagen de San Pedro, de San Judas, una imagen del Cristo Negro, de Portobelo. Sin embargo, yo respeto. ¿Ven de dónde sale esa idea? Pues sale de aquí, del séptimo concilio ecuménico, donde se establece el uso de imágenes que hasta el día de hoy perduran en cierta iglesia, pero que se dice que no lo adoran como Dios, sino como una forma de respeto hacia el personaje que se está representando en la imagen. Ahora bien, luego de que el poder se fuera quitado de la emperatriz Irene, el segundo periodo iconoclasta, que ya está fuera del siglo VIII, pero es importante mencionarlo, se levantó nuevamente. El emperador León V, el armenio, instituyó un segundo periodo iconoclasta, en el 815. De nuevo, posiblemente motivado por las derrotas militares vistas como pruebas del descontento divino. Y él decía una frase muy interesante. Decía que todos los emperadores que habían creído en imágenes, que habían adorado imágenes, habían muerto tempranamente, que habían muerto en batalla o por muertes horrorosas. Sin embargo, aquellos emperadores que no adoraron imágenes, que se mantuvieron fieles, habían muerto de manera natural. Por eso él creía que todas las derrotas militares eran por causa de que Dios estaba enojado porque las personas estaban adorando imágenes. Es por eso que en junio del 813, un mes antes de su coronación, un grupo de soldados irrumpió en el mausoleo imperial de la Iglesia de los Santos Apóstoles, abrieron el sarcófago de Constantino V, quien fue el hijo de León III, que había instituido la iconoclasia, el primer periodo iconoclasta, y le imploraron que regresara a salvar el imperio, porque el imperio estaba prácticamente acabado, porque creían que Dios estaba enojado por el uso de imagen. A León le sucedió Miguel II, quien en una carta en el 824 al emperador carolingio Ludovico Pío lamentó la apariencia de veneración de imágenes en la iglesia y prácticas semejantes como que íconos fueran padrinos de bautismo de niños. Confirmó los decretos del concilio iconoclasta del 754, que fue el concilio que aprobó Constantino V. Entonces, ahora se levanta nuevamente un periodo de los iconoclastas, aquellos destructores de imágenes, y empiezan a quitar todas estas imágenes. Pero esto no duró mucho, ya que a Miguel le sucedió su hijo Teófilo, y él murió dejando a su esposa Teodora como la regente del imperio. Ahora, Irene
como Irene, como la emperatriz Irene, que hace 50 años atrás había vuelto a instaurar la adoración de imágenes, ahora Teodora movilizó a los iconódulos y proclamó la restauración nuevamente de la adoración de imágenes en el 843, con la condición de que su esposo Teófilo no fuera condenado. Ahora vemos que de nuevo se levanta el uso de las imágenes, que se mantiene hasta el día de hoy. Ahora, la autoridad del concilio de Nicea del 787. Este fue el concilio que volvió a restaurar el uso de imágenes. Y vemos cómo su autoridad aún prevalece hoy en nuestros días y está engañando a muchas personas y está haciendo que personas crean en cosas que están erróneas. Miren, aunque en el siglo IX los iconoclastas volvieron al poder por algún tiempo, que fue lo que les acabé de contar en el segundo periodo iconoclasta, en el año 842 las imágenes fueron finalmente restauradas. Y hasta el día de hoy todas las iglesias que son de origen bizantino celebran eso en ocasión de la fiesta de la ortodoxia. Mire, pero en el occidente, aunque no hubo movimientos iconoclastas, es decir, de destrucción de imágenes y quitaron las imágenes, los reyes carolingios se negaron a aceptar las decisiones del séptimo concilio ecuménico. No porque se opusieran a que usaran las imágenes o porque las imágenes eran malas, sino porque en el latín, que era su idioma, no existía un término para traducir estas dos palabras, o solamente había uno. Y ellos creyeron, los reyes francos, temían de que el concilio había dicho que era que las imágenes debían ser adoradas, que las imágenes debían ser adoradas igual que Dios. Pero esto luego fue aclarado y la mayor parte, miren esto es muy importante, la mayor parte de la cristiandad aceptó la autoridad del concilio de Nicea del año 785. Es decir, aceptaron el uso de imágenes dentro de la iglesia. Y desde aquel tiempo, desde el 785, en que se hizo ese concilio, al día de hoy, hay muchas iglesias que, por así decirlo, tienen una imagen, adoran imágenes y tienen este concepto que es en el concilio, de que no lo adoran como un Dios, sino que lo adoran como, por así decirlo, como una adoración de respeto, como respeto, que no lo adoran como si fuera Dios, la divinidad de Dios, sino que es por un respeto. Y vemos que al final todo esto está mal, porque no se debe ni respetar, ni adorar, ni nada. Está escrito, está en los mandamientos. No te harás imagen de ningún Dios, ni de arriba de los cielos, ni de abajo de la tierra, ni debajo de las aguas, sino que adoremos a nuestro Dios. Ese debe ser nuestro pensamiento. Y esto es muy importante, ya que esto es parte de la historia de la iglesia, del surgimiento de la iglesia. Podemos ver aquí desde dónde viene esa idea que ha calado grandemente en algunas iglesias y que posiblemente en algún tiempo pueda también llegar a nuestra iglesia y pueda afectarnos, porque sabemos cómo es Satanás, cómo es el enemigo que hace grandes cosas para hacernos caer. Así que, mis hermanos, muchas gracias. Esta fue la presentación de esta noche para ustedes acerca de el uso de las imágenes en la iglesia y esa gran controversia que se levantó en el siglo VIII, ya que vieron dos grandes posiciones, dos grandes cosas que estaban sucediendo. Por un lado, la iglesia estaba dividida porque unos aceptaban las imágenes, otros no las aceptaban, unos emperadores las destrozaban, otros emperadores vuelven y las levantaban nuevamente, pero vemos cómo el poder de Satanás ha influenciado tanto, influenció a tanta gente en aquel tiempo que prácticamente se quedaron las imágenes, por así decirlo, hasta el día de hoy y lamentablemente pues hay iglesias que las adoran. Y mi consejo para ustedes, mis hermanos, es que podamos seguir adorando a nuestro Dios de la manera correcta, de la manera en como debe hacerse, sin imágenes, sin ningún Dios, sin ninguna representación, solamente con la fe de que Cristo nos escucha, de que Cristo nos ve, de que Cristo oye nuestras oraciones y solo a Él debemos pedirle y solo a Él debemos rendir toda honra, gloria y honor. Mis hermanos,
Que Dios me los bendiga a todos. Es un placer estar con ustedes esta noche y espero que duerman bien, que descansen y que Dios los bendiga y que meditemos en esta gran lección que Dios nos ha dado en esta noche. Dios les bendiga. Amén.